Muy buen día, estimados estudiantes. En nuestra anterior clase nosotros ya habíamos empezado a relacionarnos con la materia de teoría de la responsabilidad. En anteriores clases hemos estudiado la teoría de los hechos y actos jurídicos, que es una parte muy genérica, ¿no? Una parte muy genérica del derecho, que sí es aplicable a lo que vamos a aprender. Posteriormente hemos aprendido la relación jurídica, que también tiene mucha familiaridad, digámoslo así, y que va a tener aplicación en nuestra materia. En nuestra última clase, nosotros hemos empezado tratando de aproximarnos al concepto de responsabilidad. Hemos visto que la palabra responsabilidad tiene diferentes significados y diferentes formas en las cuales puede usarse, ¿no? De esta manera nosotros dábamos diferentes ejemplos en diferentes oraciones sobre qué significaría la palabra responsabilidad. Dábamos así 3 ejemplos. El Estado es responsable de nuestra situación económica, que implicaría una relación de causa y efecto. Pepito considera que su mujer fue responsable de su divorcio, que implicaría un análisis de la conducta de la persona, porque en otras palabras, esta segunda oración nos dice, Pepito considera que su mujer fue culpable de su divorcio, ¿no? Entonces, en esta oración, en realidad se está realizando un reproche de conducta, ¿no? Más que una relación de causa y efecto. Sí hay relación de causa y efecto, porque está diciendo la mujer es causante del divorcio, pero además de eso tiene una matiz de carácter moral, porque está diciéndose que ella ha tenido la culpa, ¿no? Es decir, como un reproche, más o menos. Finalmente hemos dado la siguiente oración. Fernando fue condenado como responsable de un delito de homicidio, decíamos, y nosotros encontrábamos en este ejemplo una significación diferente, un significado de la palabra responsabilidad, pero ya en el ámbito jurídico, ¿no? Responsable del delito de homicidio. Entonces nos dábamos cuenta de esta forma que la palabra responsabilidad es compleja, es ambigua y además es vaga. ¿Por qué? Porque según las circunstancias en las que se la utilice, va a variar el significado o lo que se quiere decir, ¿no? También va a ser ambigua porque la sola palabra responsabilidad tiene varios significados. Así ustedes hace un momento me manifestaban que responsabilidad puede ser considerada un valor, ¿no? Un valor de alguien que cumple con sus compromisos, por ejemplo. Pero en el mundo jurídico, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, nosotros nos estamos refiriendo a algo diferente. Y en un sistema, o bueno, en nuestro sistema jurídico, al menos si tratamos de acercarnos lo más posible, pese a que es muy difícil, nosotros diríamos que la responsabilidad es un deber que soporta quien ha causado un daño, un perjuicio o un detrimento. Entonces, en algún momento alguien daña a otra persona, ¿no? Perjudica a otra persona o incluso pone en riesgo a otra persona o los bienes de otra persona. Y ante esta circunstancia, la norma jurídica otorga una consecuencia, ¿no? Una reacción, como diría el autor Hans Kelsen. Y esta reacción, este vínculo, ¿no? Entre la persona, su obrar y la reacción de la norma sería la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad no es algo específico, si se dan cuenta, sino que es un concepto compuesto por varios elementos. Y eso lo vamos a ver en nuestro siguiente capítulo, que se llama Los intentos de reconstrucción del concepto de responsabilidad. Vamos a ver cómo los autores intentan decirnos qué es específicamente. Pero si tratamos ahora, estimados estudiantes, de dar una definición al menos cercana, nosotros diríamos que la responsabilidad es una, es una reacción ante la vulneración o quebrantamiento del derecho ajeno, ¿ya? Eh, es una reacción entonces que el ordenamiento jurídico, la consecuencia jurídica ante el quebrantamiento de la norma. Y así nosotros tratábamos de distinguir
otros institutos jurídicos de lo que es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es un instituto jurídico que implica la reacción de la norma, la reacción, las consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de la norma. Pero nosotros decíamos que la responsabilidad sí es muy importante dentro del derecho, pero que no lo es todo, ¿no? La responsabilidad es una parte más del derecho. Y en el derecho, estimados estudiantes, la responsabilidad, entonces no lo va a hacer todo, ¿no? No lo va a hacer todo. Como decíamos, tenemos así contratos, por ejemplo, entre empleador y empleado, que decíamos que no es una responsabilidad en el sentido estricto, ¿no? En el sentido jurídico. En el sentido jurídico. Decíamos también que la relación entre arrendador y arrendatario, el hecho de que uno tenga que pagar su alquiler, tampoco es responsabilidad, ¿no? En el ámbito jurídico, es decir, jurídicamente no es responsabilidad. Decíamos también que pagar impuestos no es responsabilidad, ¿no ve? No es responsabilidad, es simplemente una situación por la cual una persona tiene que cumplir sus deberes impositivos establecidos por la norma, pero no es que haya roto una norma jurídica y por eso se le esté pagando, por eso esté pagando impuestos, ¿no? Entonces estábamos precisando, tratando de aclarar eso. Hemos visto además, estimados estudiantes, en nuestra anterior clase, cómo la responsabilidad va evolucionando. Cómo va evolucionando la responsabilidad. Veíamos que durante el derecho romano, para que una persona, estimados estudiantes, tenga una consecuencia jurídica, una pena privada o una pena pública, bueno, esto lo establecía una norma, que era la ley de las 12 tablas, ¿no? Que distinguía entre delitos públicos y delitos privados según la gravedad. Según la gravedad. Si eran muy graves, eran delitos públicos, si no eran tan graves, eran delitos privados. Cuando hablábamos de delitos graves, la consecuencia jurídica era muy fuerte también, ¿no? El exilio, la mutilación. Pero cuando hablábamos de delitos privados, lo que nosotros veíamos como consecuencia era una pena de carácter pecuniario, es decir, una sanción, no una sanción, sino que lo que se hacía era buscar que se arreglen las cosas con dinero, ¿no? Con dinero. Entonces, posteriormente viene una muy importante norma jurídica que es la Lex Aquilia, y con la Lex Aquilia, estimados estudiantes, lo que nosotros encontrábamos era que una persona se hacía responsable por el daño generado. Eso es muy importante, ¿ya? La Lex Aquilia, estimados estudiantes, no nos decía que hay que analizar la conducta de la persona para que esta persona sea culpable, para que esta persona sea responsable, perdón. ¿No ven? ¿Qué nos decía? Basta con un daño causado a otro en su fortuna, un daño que cause la acción de un cuerpo por otro, la ausencia de derecho en el que ha ofendido, es decir, en el que ha hecho el daño, y el daño causado al dueño del bien para que haya responsabilidad. Si se dan cuenta, aquí no importa si lo hacías de manera totalmente involuntaria, ¿no ve? Aquí no importaba, o sea, no está entre los requisitos que uno necesariamente tiene que haber sido imprudente para ser responsable. Entonces, esto ha sido trascendente para que hoy en día a la responsabilidad extracontractual se le considere también responsabilidad aquilia, ¿no? Por si acaso. Entonces, el día de hoy todavía se usa esa terminología en la responsabilidad. Posteriormente, ya habíamos manifestado en nuestra anterior clase lo que sucede en el derecho justiniano durante la implantación también del Corpus Juris Civilis Justinianeus, es que ya no basta solo el daño, ya no basta solo el daño para que una persona sea responsable, sino que también hay que analizar su conducta. Y si esta persona mínimamente ha sido imprudente, recién puede ser responsable, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar también nosotros cuando nos toque revisar el tema de la culpa. Nosotros vamos a ver el tema de la culpa y ahí vamos a analizar cuándo una persona es imprudente y cuándo es negligente, porque tampoco es arbitrario, ¿no?
Tampoco uno puede decir, esta persona es imprudente porque sí, digamos, porque así lo considere su prudente criterio, sino que vamos a ver cuáles son los estándares establecidos, ¿ya? Entonces viene este derecho justinianeo y nos dice, se requiere de la culpa. Es decir, la persona que sea responsable, para que una persona para que una persona sea responsable, mínimamente se requiere que haya sido imprudente. ¿Me entienden? Porque si ha sido por una causa diferente a su imprudencia, esta persona ya no sería responsable. Entonces es más claro, ¿no? Si una persona ha sido imprudente, lo lógico es que sea responsable y que, bueno, vengan las consecuencias jurídicas establecidas por la norma. Pero si no ha sido imprudente, es decir, si ha sido diligente inclusive, no tendría por qué esta persona ser responsable del daño que hubiese producido. ¿No ve? El derecho francés, estimados estudiantes, recoge esto. El derecho francés contenido en el Código Civil Napoleón de 1804 los recoge posteriormente y además realiza la distinción entre dos consecuencias diferentes que se dan. Y nos dice, cuando se comete un delito, hay dos consecuencias, la pena y el resarcimiento. La pena, que va a ser una especie de sanción, y eso se va a referir un poco más a la responsabilidad penal, y el resarcimiento, que va a ser una consecuencia que va a estar más relacionado a la responsabilidad civil. Va a estar más relacionada esta consecuencia a la responsabilidad civil, el resarcimiento, el arreglar la situación. ¿No ve? Entonces, se dan cuenta, hay dos consecuencias diferentes durante el derecho francés. Pero, estimados estudiantes, las circunstancias de la humanidad, es decir, la evolución de la humanidad, hace que sea cada vez más difícil probar la culpa del agente del daño. Es decir, probar que el agente del daño haya sido imprudente. ¿No ve? Estar probando que una persona ha sido imprudente es complicado. Por lo cual, las situaciones de la vida real se hacen también, ameritan un tratamiento diferente. Día a día, gracias a la evolución que se ha ido dando en la humanidad, vemos más y más situaciones de riesgo, ¿no? O no, a ver, asientan si tengo razón. Día a día, las maquinarias que nosotros manejamos, los químicos que manejamos, las tecnologías con las que nosotros convivimos, hacen que sea más y más riesgosa la vida misma, ¿no? Y el desenvolvimiento de la vida misma. Es decir, hay personas, hay trabajadores que tienen que ir a trabajar con químicos que son peligrosos. Hay gasolineras a las que nosotros vamos a cargar gasolina a nuestro automóvil que de por sí ya tienen un riesgo dentro de sí. ¿No ve? Entonces, estar probando en esos casos la culpa es pues algo sumamente complejo. Es algo sumamente complicado que no tendría, que tendría que tener una solución. Y es así que los códigos y las tendencias que se andan en el mundo, los códigos alemán, por ejemplo, el código austriaco también, han ido instaurando nuevamente la responsabilidad objetiva, ¿no? La responsabilidad objetiva que se basa más en el daño, es decir, lo más importante es el daño para que haya responsabilidad. Mientras que la responsabilidad subjetiva dice, no, lo más importante es analizar si el sujeto ha sido culpable o no, ¿no? Si el sujeto podía prever, si el sujeto podía prever y no lo ha hecho, entonces es responsable. Eso es la culpa, básicamente, ¿no? Un análisis de la culpa. Si era previsible y evitable y el sujeto aún así no lo ha podido evitar, no lo ha previsto, entonces estamos ante la culpa, nos dicen. Pero eso ya lo vamos a analizar en nuestras clases posteriores. Hemos visto además en nuestra anterior clase, estimados estudiantes, la importancia de la responsabilidad. Decíamos que si no existiera responsabilidad,
Nos faltaría el elemento por el cual el ordenamiento jurídico reacciona cuando el individuo infringe un precepto jurídico. ¿A qué nos referimos? Si no hay responsabilidad, nosotros no podríamos justificar la reacción del ordenamiento jurídico ante el incumplimiento o ante la infracción de una norma. ¿No ve? Y además es importante porque se encuentra en las diferentes áreas del derecho, en las diferentes ramas del derecho. Y nos hemos quedado en esta parte justamente. Nosotros decíamos, estimados estudiantes, que al ser un concepto tan complejo el de responsabilidad, nosotros vamos a estudiar cómo se presenta en los ordenamientos jurídicos. Tenemos que comprender de qué manera está regulando esto en nuestra realidad, ¿no? O sea, cómo es que nos regula, cómo es que regula nuestra sociedad la responsabilidad, cómo es que está presente en nuestra sociedad la responsabilidad. Y esto sucede a partir de ciertos sistemas, estimados estudiantes, sistemas que tenemos que distinguir y que están presentes en nuestro ordenamiento jurídico. Y al menos nosotros, nosotros vamos a estudiar 3 sistemas que son sumamente importantes y que les pido se atienda en esta partecita, ¿no? Encontramos entonces la responsabilidad sancionadora o penal, la responsabilidad civil subjetiva y la responsabilidad civil objetiva. En primer lugar, entonces, vemos una distinción entre responsabilidad penal y responsabilidad civil. Veamos cuáles son las diferencias, cuáles son las características de cada uno de estos sistemas. En nuestra norma tenemos un sistema de responsabilidad penal o sancionadora. Esta es cercana a la responsabilidad moral, ya que refuerza normas que prescriben o prohíben modelos de conducta. ¿A qué nos referimos con esto? La responsabilidad penal, estimados estudiantes, va a referirse a una descripción de diferentes conductas que son mal vistas por la sociedad, ¿no? Va a haber una descripción y va a haber una consecuencia jurídica ante el incumplimiento o ante la infracción de esas conductas que no deberían darse en la realidad. A ver, aclaremos un poquito más. Implica la realización de un juicio de valor negativo sobre una conducta. Implica reproche. Entonces, estimados estudiantes, la sociedad, y nosotros somos parte de la sociedad ve que algunas conductas son malas, ¿no ve? Son malas para la sociedad misma. Así, por ejemplo, matar a otra persona, golpear a otra persona y generar lesiones, estafar a otra persona, difamar a otra persona, calumniar a otra persona, robarse los derechos de autor de otra persona, evitar la pacífica posesión que tiene sobre un bien otra persona. Son conductas que son mal vistas, ¿no? Por la sociedad. Entonces, en la responsabilidad penal, ¿qué es lo que hace el legislador? El legislador describe las conductas que estarían prohibidas y les da una pena o una consecuencia jurídica. ¿Entienden? Le da una pena, pero la consecuencia jurídica va a ser más una sanción, es decir, va a ser más un castigo en la responsabilidad penal. Se sustenta en la culpabilidad, ya que para poder imputar la responsabilidad del sujeto, se debe admitir su capacidad de libre decisión. A ver, entonces, haciendo una retroalimentación, la responsabilidad penal, estimados estudiantes, se refiere a un conjunto de conductas que son valoradas negativamente y esas conductas que han sido valoradas negativamente se las prohíbe mediante una norma jurídica. Y esa norma jurídica, cuando se dan esas conductas, les atribuye consecuencias jurídicas que son negativas para el autor, ¿no? Que son negativas para quien ha cometido esos hechos. Son negativas y son como una especie de castigo, ¿no? Como, por ejemplo, podemos encontrar la cárcel. Y ahí está el derecho penal, ¿no?
En el derecho penal, estimados estudiantes, no cualquier cosa puede tener cárcel, ¿no? Para que algo tenga, para que para que un hecho tenga cárcel, es necesario que esto se establezca en la ley textualmente, porque no cualquiera, estimados estudiantes, cuando le dé la gana, puede privarte de la libertad. No estamos ante un abogado sumamente capo que va a argumentar cuándo llevarte a la cárcel, ¿no? O sea, no nos van a enseñar en nuestra carrera que el abogado que mejor argumente tiene derecho a llevar a la cárcel a otra persona. No. Hay un límite a la afectación de los derechos de las personas. Y ese límite es la ley, porque la ley nos va a decir en qué casos específicamente se da esos castigos, al menos en materia penal, ¿no? También podría entrar dentro de este sistema de responsabilidad, estimados estudiantes, las sanciones que se dan internamente en las instituciones, ¿no ve? Hay, no sé, ustedes han debido ver unidades educativas en las que los profesores y el personal administrativo se rige bajo una norma, ¿no? Bajo un reglamento interno. También hay ministerios, empresas públicas y tienen sus reglamentos internos, es decir, que si ellos incumplen su reglamento, esas conductas que son mal vistas para la institución, también se les da una pena, ¿no? Se les multa, por ejemplo, se les dice, ya, se te va a rebajar el salario en el 5% si es que tú haces esta conducta, si es que tú incurres en esta conducta. Por ejemplo, ¿no? Si es que se encuentra bebiendo un trabajador en el lugar de trabajo, se le va a dar como consecuencia jurídica, se le va a, puede ser un 50%, digamos, se le va a bajar de su haber mensual. Imaginemos, ¿no? Siempre y cuando, claro, esto ya esté permitido y esté revisado en su reglamentación por el Ministerio de Trabajo. A lo que voy, estimados estudiantes. En la responsabilidad penal estamos ante un delito, ¿ya? Y el delito únicamente puede ser delito siempre y cuando esté establecido por la ley. Dentro de la responsabilidad penal también podrían entrar este tipo de, este tipo de reglamentaciones que se dan en las instituciones, pero no serían delitos como tal, ¿no? Serían sanciones que se establecen ante ciertos hechos que se dan en la vida cotidiana en una institución específica. Pero lo más importante en esta responsabilidad penal, la vamos a relacionar un poco más con lo que es la ley, ¿ya? Con lo que es la ley y con lo que es justamente el derecho penal, el delito. Una conducta es delito siempre y cuando esté establecida por la ley. Si no está establecido en la ley, no es delito, al menos en la responsabilidad penal. ¿Está claro hasta ahí? Yo les invito a revisar sus códigos penales, ¿no? Revisen así en internet, así, código penal, y ahí van a ver, ¿no? Que hay un montón de conductas que tienen una consecuencia jurídica, una pena. Y esa pena no va destinada a reparar la situación de la víctima. Porque a la víctima, estimados estudiantes, en nada le arregla su situación que una persona entre a la cárcel. No sé si tengo razón. Según yo y según lo que dicen estas perspectivas, la consecuencia en la responsabilidad penal es una pena, es un castigo por la conducta que ha cometido, o bueno, por la conducta de una determinada persona. Pero esto, si se dan cuenta, estimados estudiantes, no necesariamente, no va a reparar la situación de la víctima, ¿no? No va a devolverla a la situación en la que se encontraba antes. Entonces, la responsabilidad penal o sancionadora es una especie de castigo. La idea de reproche jurídico ayuda a comprender la función de prevención que tienen las penas. ¿A qué nos referimos con esto? Que como hay varias conductas establecidas, estimados estudiantes, en la ley, hay varias conductas que son consideradas delito por el legislador, estas conductas, o sea, el hecho de que estas conductas tengan una pena también debería evitar que las personas cometan ese tipo de conductas. ¿No ve? Ahora, para que una persona
sea responsable penalmente, para que a una persona se le castigue en este sistema, es necesario que sea culpable, es decir, es necesario que mínimamente haya incurrido en culpa, es decir, en imprudencia, en negligencia. ¿Por qué? Porque se presupone que las personas tienen capacidad de decisión, ¿no ve? Todos tenemos capacidad de decisión. Y lo que se castiga justamente es eso, ¿no? Que si uno tenía capacidad de decisión y aún así ha generado el daño, entonces se tiene que generar esa consecuencia jurídica para aquel que aún así ha decidido generar ese daño, siendo imprudente, porque la imprudencia, estimados estudiantes, la negligencia, es también una decisión, ¿no ven? Imaginemos un médico que ha sido negligente médicamente. Un médico que ha sido negligente en una operación tenía la opción de cumplir con todos los protocolos necesarios y que le exige su profesión para, para realizar la intervención quirúrgica, pero no lo ha hecho. Entonces, en esa circunstancia, él es culpable y se le puede reprochar esa conducta. Pero es diferente a un médico que ha cumplido con todos los protocolos y aún así se ha producido una consecuencia dañosa para el paciente, ¿no? Porque en esa circunstancia no habría culpa del médico, si se dan cuenta. No porque su intención, no, o sea, su diligencia ha sido la que correspondía según su profesión. Entonces, en ese caso, no se le puede reprochar. Así va más o menos ese análisis de culpa, ¿entienden? Y la mayoría de los delitos, estimados estudiantes, la mayoría de los delitos que están en nuestro Código Penal, que tienen una sanción en nuestro Código Penal, castigan no esa situación culposa, ¿no? Hay muy pocas situaciones en las que se castiga la imprudencia en materia penal. La mayoría de los delitos se castigan cuando hay dolo, es decir, esa intención de cometer el delito. Entonces, el castigo se da usualmente cuando uno tiene esa plena, esa intención de cometer el hecho que es ilícito según la norma jurídica. ¿Ya? Son algunas precisiones entonces. Obviamente esto ustedes lo van a ahondar mucho más cuando revisen la materia de derecho penal. Ahí ustedes van a revisar la teoría del delito, la teoría de la pena, porque incluso los penalistas te van a decir, no, nosotros no castigamos, nosotros buscamos la reinserción del delincuente a la sociedad. ¿No ve? Pero eso ya van a analizarlo en la materia específica. Para diferenciar la responsabilidad penal de la responsabilidad civil, es importante tomar en cuenta que la responsabilidad penal entonces es un reproche ante conductas que están establecidas en la ley y que se han establecido en la ley porque en realidad sí serían muy malas para la sociedad. ¿No ve? Son muy malas para la sociedad, se les da una consecuencia jurídica que dentro de las cuales está la privación de libertad, y esto necesariamente tiene que estar en una ley, habíamos dicho. Además, se tiene que hacer un análisis de la persona, necesariamente, porque la persona tenía la capacidad de decidir o no en esa situación. Además, tenemos la responsabilidad civil objetiva y subjetiva, estimados estudiantes. La responsabilidad penal, como habíamos visto, tiene como consecuencia imponer una sanción, imponer un castigo. Pero la responsabilidad civil va a buscar la reparación del daño. Esa es la diferencia primordial entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, entonces, lo que va a buscar es la indemnización del daño. Y dentro de la responsabilidad civil encontramos responsabilidad civil objetiva y subjetiva. Veamos cuál es la diferencia entre estas dos. La responsabilidad civil subjetiva surge ante un acto antijurídico que causa un daño, que tiene que ser reparado y que va a ser reparado. Es subjetiva porque al igual que en la responsabilidad penal, en la responsabilidad civil subjetiva, estimados estudiantes, se va a hacer un análisis de la persona. Es decir, se va a proceder a ver si la misma ha sido mínimamente imprudente o si ha sido negligente, ¿no? Es subjetiva
debido a que el criterio de imputación que utiliza es la culpabilidad del autor. Entonces, de a poco, estimados estudiantes, la responsabilidad civil subjetiva se ha ido objetivizando. ¿Cómo? Mediante inversiones de la prueba, es decir, el que tiene que probar la culpa del agente del daño, el agente del daño es el que causa el daño, el que tiene que probar la culpa del agente, el que tiene que probar en realidad que no ha habido culpa es el agente del daño, a eso se refiere una inversión de la prueba, ¿no? Ya no es la víctima la que tiene que probar que ha habido culpa, sino el agente del daño tiene que probar que no ha habido culpa. También hay presunciones en contrario, es decir, la ley presume muchas veces que ha habido culpa, por ejemplo, en la culpa de los padres respecto a los daños generados por los hijos, eso que vamos a ir aprendiendo de a poco. Además, se eleva los estándares de diligencia, es decir, a veces se dice, en situaciones de profesionales, por ejemplo, los profesionales tienen que tener una diligencia de acuerdo a su profesión, ¿no? En las actividades que desarrollan. Entonces, la responsabilidad civil subjetiva de a poco ha ido sufriendo esas modificaciones. Ya no es solo un análisis de la, ¿cómo diríamos? De la imprudencia o no del agente del daño, sino que también la ley muchas veces colabora a la víctima imponiéndole al agente del daño esos deberes de probar, ¿no? Que no ha sido el culpable. El reproche se manifiesta en la imposición de un deber de indemnizar el daño, exigiendo la culpabilidad como consecuencia de la agencia moral del individuo. ¿A qué nos referimos con esto? El reproche se va a dar debido a que el agente del daño ha sido culpable, ¿no? Y hemos dicho que es culpable cuando mínimamente ha sido imprudente. Cuando mínimamente ha sido imprudente. La consecuencia de la responsabilidad civil subjetiva es la reparación del daño. Eso es lo que se busca. Por otro lado, encontramos la responsabilidad civil objetiva. Cuando nosotros veíamos la historia hace un instante, también recordábamos lo que hemos analizado, estimados estudiantes, ustedes han podido ver que la sociedad misma y el avance de la tecnología amerita que ya no sea necesario analizar la conducta de quien ha generado el daño, ¿no? De la persona que ha generado el daño. Ya no es tan importante. Entonces, también la responsabilidad civil objetiva se ha quedado en nuestro ordenamiento jurídico. Se caracteriza por prescindir de la culpabilidad como criterio de imputación. Es decir, no importa si el agente del daño ha sido imprudente o negligente. Basta con que haya existido un daño y que ese daño esté relacionado con el agente del daño para que el mismo sea responsable. Se caracteriza por lo siguiente, la responsabilidad civil objetiva. En primer lugar, por imponerse en actividades legales que benefician a la sociedad. Un ejemplo de esto lo encontramos en la responsabilidad de los patrones respecto de sus empleados. Cuando nosotros veamos la responsabilidad de los patronos o comitentes también, vamos a ver que los jefes o los patrones de ciertos empleados, cuando el empleado genera un daño, van a hacerse responsables por ese daño. Y no va a ser porque son culpables como tal, si se dan cuenta. Van a ser responsables porque ellos se benefician con el trabajo de ese empleado. ¿Me entienden? Entonces hay otros criterios en la responsabilidad objetiva que hacen responsable a la persona. Uno de ellos es el riesgo que decíamos hace un instante también, ¿no? El riesgo es otro criterio que hace que una persona sea responsable por más de que no sea imprudente, por más de que no sea negligente. Si yo, por ejemplo, abro un parque de diversiones con juegos y atractivos que sean demasiado riesgosos, obviamente también estoy asumiendo el riesgo de que esa actividad riesgosa pueda generar daños, ¿verdad? Puede que una persona se caiga, puede que una persona se lastime. Entonces, esos riesgos yo ya los estoy asumiendo. Y como estoy asumiendo esos riesgos al realizar una actividad riesgosa, yo ya me hago responsable de los daños que surjan de eso. Entonces ya no se analiza la culpa, ¿no? Por más de que yo haya sido lo más diligente posible, haya puesto esponja en todos mis juegos, soy responsable por el daño que generen mis juegos.
porque ya hay una actividad de riesgo ahí. Y si se dan cuenta, ahí no se analiza si la persona ha sido culpable, ¿no? Ahí no importa que haya sido culpable o no, es decir, ahí no importa que haya sido imprudente o negligente. Ahí lo que importa es el daño que se ha generado en mérito de esa actividad riesgosa. Entonces, o también hay, estimados estudiantes, nosotros vamos a ver la responsabilidad que surge por los daños que se ocasionan por los animales. Cuando un animalito muerde a una persona, o por ejemplo, vamos a un caso más cierto, un caso que se ha dado en Santa Cruz, ¿no? Una vaca se ha escapado del lugar donde su dueño tenía el ganado, ¿ya? Se escapa la vaca y aparece en la ciudad. Entonces un automovilista está manejando en la ciudad y ve que hay una vaca que está que está caminando en plena calle, ¿no? Y al percatarse de esto, como estaba manejando rápido, tiene que girar el volante, y al girar el volante choca contra otro automóvil. Y eso es algo que ha pasado en la realidad, ¿no? El responsable en este caso ha sido el dueño de la vaca. ¿Por qué? Porque el dueño de la vaca, o sea, según la ley, la persona que se beneficia del animal es responsable por el beneficio que recibe del animal, más allá de su culpa o no, ¿no? De haberla contenido o no a la vaquita. Entonces, la responsabilidad civil objetiva, estimados estudiantes, se caracteriza por imponerse en actividades que benefician a la sociedad y además es más fácil de comprobar, ya que solo requiere de una relación de causalidad entre el acto y el daño, además de condiciones de imputación objetiva. Es decir, además de esto del beneficio, además de esto del riesgo, lo que se requiere es comprobar, ¿no? ¿Ha sido efectivamente la causa esta del daño? Porque si no hay eso, vamos a analizar también eso, la ruptura del nexo causal vamos a analizar nosotros. Vamos a ver cuándo no hay relación de causa y efecto entre los hechos, ¿no? Entonces, la responsabilidad civil objetiva impone una obligación de reparar daños en actividades que incluso pueden ser lícitas, independientemente de la gente. Porque si se dan cuenta, el dueño del parque de diversiones que decíamos está ante una actividad lícita, ¿no ve? Él puede poner su parque de diversiones. O el dueño de la vaca, en este caso, no es ilícito tener una vaca, ¿no? No es ilícito ser propietario de una vaca, entonces también era una actividad lícita la ganadería que él estaba desarrollando. La actividad que él estaba desarrollando era lícita. Entonces, en la responsabilidad civil objetiva incluso pueden ser actividades lícitas que van a generar daños, ¿no? Entonces, lo ilícito ahí no es la actividad como tal, sino el daño que se genera, y ese daño tiene que ser reparado. Para ir terminando con nuestra exposición del día de hoy, y en un momento más vamos a pasar a responder a cualquier duda que tengan. Hace un momento creo que Jocelyn estaba levantando la mano. En un momentito más le cedo la palabra, por favor. Vamos a ver que la responsabilidad civil, estimados estudiantes, está relacionada con la responsabilidad moral. Cuando ustedes vean Introducción al Derecho, estimados estudiantes, ustedes van a ver que la responsabilidad civil, la responsabilidad en el derecho, bueno, el derecho en general, las normas jurídicas tienen consecuencias diferentes a las normas morales y también a las normas religiosas y también a las normas del trato social. Y esto no lo tienen que olvidar, bueno. En la sociedad tenemos ciertas reglas que se llaman normas del trato social, por las cuales nosotros mejoramos nuestras relaciones con las personas, ¿no ve? Por ejemplo, cuando nosotros, el saludo, ¿no? El saludo hace que nosotros tengamos una relación de decoro con las personas, es decir, una relación de cortesía, ¿no? Si nosotros nos saludamos con una persona, esto favorece a nuestras relaciones sociales. Si nosotros sabemos manejar los cubiertos, también, ¿no ve? Dirán, ah, mira, este chico sabe usar los cubiertos, ¿no? Entonces, o esta chica sabe usar los cubiertos, entonces eso genera mejores relaciones en la sociedad. Esas son las normas del trato social, estimados estudiantes. Y las normas del trato social tienen como consecuencia, ante su incumplimiento, el reproche de la sociedad, porque dicen, ay, ¿cómo no va a saludar? Qué malcriado, ¿no ve? O sea, la consecuencia es ese reproche social. Pero
Las normas del trato social no necesariamente traen como consecuencia la fuerza que tiene el derecho, ¿no? El derecho, en cambio, por otro lado, sí va a tener como consecuencia jurídica el uso efectivo de la fuerza en determinado momento, porque ya vamos a analizar en un momento más. A ver. Tenemos también las normas morales. Dentro de las normas morales nosotros podemos encontrar diferentes reglas, ¿no? Por ejemplo, no seas gritón con tus papás, no seas bocón con tus papás, o no seas, mm, o no seas infiel con tu pareja, ¿no ve? ¿Y cuál es la consecuencia de las normas morales? La consecuencia de las normas morales, estimados estudiantes, es el remordimiento de conciencia, ¿no ve? Porque cuando uno es a veces grosero, digamos, con sus papás, ¿qué pasa después? Bueno, dice, pucha, no era que no sea así, ¿no? Y le remuerde la conciencia. O cuando, o cuando una persona, supongo que le es infiel a su pareja, igual sentirá eso, ¿no? Y dirá, pucha, qué malagradecido que soy, ¿no ve? Pese a que esta persona ha dado tanto por mí, yo le fui infiel y soy de lo peor. Entonces viene el remordimiento de conciencia en la moral, ¿me entienden? En las normas morales. En las normas religiosas, bueno, las consecuencias dependerán de la religión, ¿no ve? En el cristianismo, si incumples las normas religiosas, te vas al infierno. En el budismo, si incumples las normas, ya no podrás ser uno con el universo y tendrás que seguir viviendo tu individualidad. ¿No ves? Eso es tu castigo, digámoslo así, o tu consecuencia. Pero en las normas jurídicas, estimados estudiantes, en esas sí existe la consecuencia del uso de la fuerza. ¿No ves? Si tú has matado a alguien, eso sí tiene consecuencias en el derecho, como veíamos en la teoría de los hechos y actos jurídicos. Entonces, por más de que vos te quieras escapar, va a venir la fuerza pública, es decir, va a venir la coacción, esa fuerza, y te va a meter a la cárcel porque sí vas a entrar a la cárcel. O si tú, por ejemplo, estás ocupando un bien ajeno y el propietario te lo exige y tú dentro de los 3 días no has devuelto ese bien a su propietario, entonces también podrá usarse la fuerza. ¿No ve? Entonces, como se han dado cuenta de esta cortita exposición, que obviamente la van a desarrollar mejor en Introducción al Derecho, la moral y el derecho son diferentes. ¿No ve? La moral y el derecho son diferentes. Pero en la responsabilidad, estimados estudiantes, sí hay una relación entre moral y derecho. ¿Por qué? Porque la responsabilidad moral afecta al fuero de conciencia por haberse procedido mal y genera el arrepentimiento. Entonces, cuando uno hace un daño a alguien, esto puede llegar a generar consecuencias morales. Y, y el derecho civil y la responsabilidad civil, mejor dicho, no el derecho civil, porque es mucho más amplio el derecho civil. La responsabilidad civil se sustenta sobre la base de principios morales. ¿Se acuerdan que hablábamos de la responsabilidad penal, ¿no? Hace un momento. La responsabilidad penal tiene conductas específicamente establecidas por la ley, pero la responsabilidad civil se basa en una regla bien genérica: no hacer daño a los demás. Y la regla es la siguiente: si haces daño a otra persona, tienes que reparar ese daño, tienes que arreglarlo, ¿ya? Esa es la regla básica sobre la cual se sustenta la responsabilidad civil. Y esa, estimados estudiantes, es una regla de carácter moral, si se dan cuenta. Entonces hay relación. A ver, hay relación. Ahora, estimados estudiantes, esta es otra apreciación, ¿no? La consideración de lo justo o injusto en un orden jurídico o norma no se funda en una moral positiva puesta, sino en una supuesta. ¿Qué significa esto? Que el ordenamiento jurídico no se basa en la moral que esté de moda, digámoslo así, ¿no? Porque la moral cambia, ¿no? Es decir, lo que la sociedad considera bueno y malo puede ir cambiando, va a ir cambiando. Obviamente algunas circunstancias se mantienen y muchísimo, pero la moral va cambiando y el derecho no puede basarse en eso, sino el derecho se va a basar en que existe una moral que hace que tengamos que cumplir esas normas. Eso es al menos lo que nos manifiesta el texto esta cita textual, ¿no? Es el que nos manifiesta el texto de la autora María Antonieta Pizza Bilbao, que es un texto sumamente interesante y
cuya lectura obviamente se las recomiendo también para poder ampliar lo que estamos avanzando, ¿no? Es una de las fuentes que se ha utilizado para el desarrollo de este material, junto al texto de Guido Alpa, aunque no, en este está el libro de Alberto Luna y también un ensayito de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero esto ya lo van a tener ustedes, se les ha pasado también, lo tienen en plataforma y de acuerdo a eso podrán investigar un poco más. Hasta acá entonces nuestra grabación. Procedamos a resolver cualquier duda y bueno, hasta nuestra siguiente grabación.